Bueno, el día sábado fue el Día de la Salud Mental y quizás, a diferencia de otras épocas en donde también hemos tenido complicaciones, producto de suicidios y de escalas de aumento de depresión en esta zona, esta particularmente pasa a ser una época de análisis distinto, ya que el estilo de vida, como nosotros lo conocíamos, cambió. Entonces, ¿qué Ujú. podemos nosotros entender de este día? ¿Por qué se celebra? Y también, ¿por qué es tan bueno comentar sobre esta temática? Bueno, primero comentar, ¿cierto?, que el Día Mundial de la Salud Mental se celebra o se conmemora, digamos, hace alrededor de 30 años. Es una actividad impulsada por la Federación Internacional de Salud Mental, en colaboración, obviamente, con distintos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, y otras instituciones, que lo que buscaban en esa primera instancia, ¿cierto?, era el poder visibilizar a nivel mundial, ¿cierto?, las problemáticas que se venían acentuando en el ámbito de la salud mental ya en esa época. Ciertamente, como tú bien dices, Javier, nos enfrentamos a un escenario completamente distinto actualmente, donde el llamado, digamos, de la misma federación, así como también de la Organización Mundial de la Salud, en este año, particularmente, lo que tiene relación con la celebración del Día de la Salud Mental, el llamado es a la inversión, ¿cierto? A la inversión en salud mental en todos los organismos internacionales, ¿cierto? O desde todos los organismos internacionales han hecho un llamado enérgico, ¿cierto? A todos los gobiernos, estados, ¿cierto? A poder impulsar programas de inversión en salud mental, entendiendo que la salud mental es una de las áreas más debilitadas, ¿cierto?, de la atención pública en términos generales. Ese es más o menos el contexto en el que se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Ya tú decías, ¿cierto?, el año pasado, por ejemplo, el 2019, la temática fue abordada en torno a la problemática del suicidio. Sin embargo, para este año, ¿cierto?, y entendiendo la emergencia sanitaria, la pandemia mundial frente a la cual hemos tenido que dar soporte, ¿cierto?, los distintos servicios, el llamado de las organizaciones es básicamente a invertir en salud mental, ¿cierto?, por los costos asociados que las problemáticas de salud mental tienen para la población. En ese sentido, hoy día el hospital, después de un tiempo bastante extenso de trabajar a través del aislamiento social tan requerido producto de la pandemia, pasa Galo que vuelve a su modalidad normal. Pero, ¿qué es lo que traen como objetivos ustedes? Quizás tomando en consideración esto mismo que usted me plantea, no sabíamos o desconocíamos que este 2020 íbamos a estar hablando en esta época de la salud mental sobre una temática referida a la pandemia. ¿Qué es lo que... Volvemos a la normalidad, pero qué es también los objetivos que ustedes se plantean ya para este término de año 2020? Ujú. Bueno, particularmente desde acá, desde el COSAM Calama, ¿cierto? Hemos estado en todo momento tratando de, en el contexto de la emergencia sanitaria, lo primero es poder dar respuesta o dar continuidad, ¿cierto?, a las atenciones de la población beneficiaria. Y es en ese contexto que desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19, el COSAM Calama no ha visto interrumpidas sus funciones en ningún momento. Hemos tenido que hacer reconversiones, ¿cierto?, adecuaciones al escenario actual, y ya, por ejemplo, desde el mes de mayo, junio de este año, ¿cierto?, impulsamos la estrategia de entrega de fármacos a domicilio, situación que nos permitió de alguna forma dar respuesta, digamos, a la población mayor de 65 años, niños, niñas o adolescentes que no tuviesen apoyo o red de apoyo familiar para el retiro de fármacos, el poder entregar en los domicilios. Esta situación se había mantenido hasta ahora, pero ya a contar del 5 de octubre, el equipo de COSAM Calama retomó sus funciones habituales. Estamos trabajando, digamos, en funciones normales, y obviamente esperamos ir con esta medida aumentando progresivamente lo que tiene que ver con las atenciones presenciales, ya sea atenciones de ingreso, de control de la población que tiene necesidades de salud mental, y al mismo tiempo, ¿cierto?, diversificar las propuestas de atención, es cierto, avanzando, por ejemplo, hacia estrategias de telemedicina, que fue algo que estuvimos impulsando durante los meses de mayo hasta ahora octubre, ¿cierto? Pero en el actual escenario, entendiendo que también el comportamiento epidemiológico, ¿cierto?, del COVID ha ido disminuyendo y estamos en un escenario en que podemos retornar a funciones habituales, es que estamos nuevamente reorganizando la estructura del COSAM o el funcionamiento interno
a efectos de poder ir aumentando progresivamente, ¿cierto?, las atenciones a la población beneficiaria, atenciones de ingreso y controles preferentemente. Obviamente, Javier, tomando todas las medidas preventivas necesarias, ¿cierto?, desde los puntos sanitarios, ¿cierto?, donde a las personas que asisten a COSAM se les toma la temperatura, se higienizan las manos, ¿cierto?, el uso obligatorio de la mascarilla, etcétera, que son medidas con las cuales vamos a tener que empezar a convivir en este nuevo escenario de normalidad, como se está llamando, ¿cierto? Entonces el llamado a la población, ¿cierto?, es en lo posible, ¿cierto?, respetar los horarios en los cuales han sido asignados sus horas de atención, en lo posible también que venga una persona o a lo más con algún cuidador en caso de que tenga necesidades de asistir de forma acompañada, que venga con una única persona, ¿cierto?, respetando todas las medidas de distanciamiento social y todas las medidas de resguardo, ¿cierto?, de la salud, el uso de mascarilla obligatorio, ¿cierto?, el andar con el alcohol gel, ¿cierto?, para evitar en todo momento el contacto, ¿cierto?, y la propagación del COVID en nuestra comuna. Eso Por básicamente es último, lo que hemos estado haciendo acá en el COSAM. Por último, Galo, quizás esta respuesta ustedes la tienen clara, son psicólogos, que tiene que ver con el hecho de que ustedes no dan soluciones a los problemas, sino que ustedes, digamos, guían o entregan quizás un mapa o una carta GAN sobre cómo encontrar cada persona su proceso de crecimiento personal. Yo lo que te iba a consultar es qué grado de importancia le entregas tú al autocuidado que debería generarse de manera personal y también de manera familiar para problemas o situaciones tan complejas como la que hemos vivido durante estos primeros meses o ya casi durante todo el año del 2020. Sí, el autocuidado, digamos, a nivel personal es muy importante, pero no, no olvidarse, ¿cierto? Yo siempre llamo a tener esta otra mirada con respecto a al cuidado individual, ¿cierto? Que el cuidado individual siempre a la postre termina traduciéndose en cuidado colectivo, ¿cierto? Porque en la medida en que yo tomo mis resguardos, en que yo me cuido, ¿cierto? En que yo soy precavido de no exponerme a situaciones de riesgo o agentes contaminantes, etcétera, también estoy cuidando a la comunidad, estoy cuidando a mi familia, ¿cierto? Estoy cuidando al equipo de trabajo, estoy cuidando a la comunidad, ¿cierto? Estoy cuidando a los hijos, a los niños, a las niñas, etcétera, de tal manera que efectivamente el cuidado individual es muy importante, pero en la medida en que ese cuidado se vuelve efectivo, también se traspasa y se traspola, ¿cierto?, a un cuidado más comunitario, ¿cierto? En este nuevo escenario de emergencia sanitaria somos todos responsables, todos y todas somos responsables de mantener al mínimo, ¿cierto?, a raya, ¿cierto?, esta pandemia que hartas dificultades nos ha traído en el ámbito de la salud mental y también en la cobertura que nosotros podemos brindar, ¿cierto?, a la atención, entendiendo que también durante el pic de la emergencia sanitaria hubo una disminución significativa de el acceso a la salud mental, que ya es bien escaso. Hay algunos datos, por ejemplo, como para graficar, ¿cierto? Los países de ingresos más bajos, el 75% de las personas con trastornos mentales, neurológicos por consumo de sustancias, no reciben tratamiento en salud mental para su afección. En el contexto de la emergencia sanitaria, esas brechas probablemente se hayan extendido aún más. Y las personas que tienen mayores problemas de salud mental y que son preferentemente las que nosotros atendemos acá en el COSAM Calama, mayoritariamente tienen dificultades en el acceso a la salud. Entonces también la tarea, ¿cierto?, es realizar un trabajo en conjunto a nivel individual, ¿cierto?, familiar y comunitario para poder garantizar, ¿cierto?, que estas personas que tienen mayores dificultades de salud mental puedan tener acceso. Porque al mismo tiempo que tienen más dificultades de acceso, también son más propensos a sufrir, ¿cierto?, de algunos padecimientos, como por ejemplo el mismo COVID. Hay lineamientos técnicos, ¿cierto?, que dicen que las personas que tienen mayores problemas de salud mental se ven más expuestos a contraer el virus, ¿cierto? Y por tanto también una tarea de la comunidad, y esto ya a nivel colectivo, ¿cierto?, es trabajar para dar respuesta a esa población a efecto de que las tasas de contagio no se vean aumentadas, ¿cierto?, durante los próximos meses, Javier. Galo, para finalizar, ¿cuántos usuarios tenemos actualmente atendiendo el centro de salud mental que es el COSAM? ¿Y cuáles son los números de teléfono o las zonas de contacto que pueda tener la gente que quiera quizás solicitar apoyo psicológico o psiquiátrico en el caso de alguna emergencia mayor?
Sí, nosotros tenemos una población de alrededor, estimada, ¿cierto? Entre población adulta y población infante-adolescente o juvenil, tenemos alrededor de 1.000 personas activas, ¿cierto? No obstante que, dadas las características del COSAM, nosotros tenemos una población, digamos, control que es alrededor de 120.000 personas. Es muy por encima, digamos, de lo que son la cantidad de personas que se deben atender o que son, digamos, el universo de posibles usuarios, usuarias o beneficiarios de acá del COSAM, con respecto a los COSAM de Antofagasta, ¿cierto? Que se traduce alrededor de la mitad, digamos, porque al ser más COSAM en la ciudad, obviamente que la dispersión de personas que reciben atención es mucho menor. Eh, los números para quienes quieran atención, ¿cierto? O quieran retomar sus controles, que son usuarios activos de acá y que por distintos motivos, fundamentalmente el contexto de la pandemia, no han podido recibir atenciones, los números de contacto son el 552-655-887. Ya nosotros estamos ubicados en la población 23 de marzo, ¿cierto? En calle Chacabuco 3082. Y actualmente nuestros horarios son desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de forma ininterrumpida. Obviamente, en este proceso de readecuación a este retorno a funciones habituales, seguimos manteniendo algunas estrategias, como por ejemplo que la entrega de fármacos durante esta semana, por lo menos, se va a seguir haciendo en horario de 8 a 1 de la tarde. Se van a seguir haciendo algunas entregas de tratamiento farmacológico a domicilio, las cuales obviamente van a ir disminuyendo conforme vamos logrando, digamos, esta nueva normalidad, a efecto de que las personas también puedan desplazarse al COSAM, hacer retiro de su tratamiento farmacológico y obviamente también de amplificar este periodo de tiempo que nos queda en este último trimestre, las atenciones con otros profesionales, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, de tal manera de nuevamente tratar de avanzar, ¿cierto?, hacia un modelo de salud mental un poco más integral, ¿cierto?, y con perspectiva más comunitaria. Eso, Javier, es básicamente lo que te podría comentar desde acá, lo que estamos haciendo acá en el COSAM de Calama. Muchas gracias, estamos con Galvarino. Él es una persona encargada del área del COSAM y esta información va a ser importante para la comunidad. Muchas gracias, que te vaya bien. Chao. Gracias, Javier, que esté muy bien. Chao. Chao, chao.